Dios les bendiga, hermanos, bendiciones en esta hermosa mañana y este inicio de semana. Esta hora, pues Dios ha puesto en mi corazón en compartirles esta palabra. Y quiero compartirles aquí en la palabra de Dios, en el libro de Jueces, capítulo 6, del 11 al 17, que nos dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. Amén. Amén. Bueno, la palabra de Dios nos habla acerca de Gedeón. Gedeón, un hombre que Dios usó para librar a su pueblo en manos de los madianitas. Amén. Ya que los madianitas, pues era una tribu que oprimía al pueblo de Israel, ya que ellos mismos se apoderaban de sus ganados y de sus cosechas. Y el pueblo de Israel pues no tuvo más que huir a los montes y a las cuevas para esconderse. Y mientras que el pueblo se escondía, mientras que el pueblo no hacía nada al respecto, Gedeón lo que hacía, dice el versículo 11, que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Sí? Vemos a Gedeón, un hombre que, a pesar de que todos sus hermanos y su pueblo no estaba haciendo absolutamente nada, había alguien que estaba haciendo algo, había alguien que estaba haciendo la diferencia, había alguien que quizá estaba, a lo mejor estaba caminando en contra de la corriente, había alguien que, como dice la palabra, había alguien que era valiente y esforzado, tal como lo describía el ángel de Jehová, que, que estudiosamente, pues el ángel de Jehová representa la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces, así como Gedeón trabajaba y se esforzaba, también la iglesia misma, hoy en día la iglesia, a pesar de la crisis, a pesar de lo que está pasando, a pesar, así como Gedeón, que Gedeón pues estaba en tiempos no tan agradables, eran tiempos opacos para Israel, eran tiempos también de humillación para el pueblo, pero aún así Gedeón no dejaba de hacer algo para llamar la atención de Dios. Igual nosotros también como iglesia, la palabra nos enseña de que tenemos que no conformarnos a este siglo, que debemos caminar en contracorriente, debemos, como dice la palabra, ser valientes y esforzados para llamar la atención de Dios. Entonces, pero aún así Gedeón tenía dudas, con respecto a todo esto que está sobreviniendo. De igual manera, yo sé que la iglesia de hoy en día también tiene dudas
acerca de lo que está sucediendo hoy en día, acerca de la pandemia, acerca de los tiempos finales, acerca de todo lo que está, todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero aún así debemos de confiar que Dios tiene el control sobre nuestras vidas. Amén. Y vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios, vamos a ver las dudas de Gedeón, ¿sí? Que lo mismo también la iglesia hace hoy en día. Que de igual manera también Dios está ahí siempre para responder, por eso nos dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Amén. La primera duda que Gedeón tenía era duda acerca del poder de Dios. Y lo vemos aquí en el versículo 13 y 13, que nos dice de la siguiente manera, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Amén. Gedeón estaba dudando acerca del poder de Dios. Gedeón había escuchado antes testimonios de poder acerca de la gloria, del poder de Dios que se manifestaba en el desierto, en Egipto. Eh, Escuchaba el testimonio, escuchaba las historias y, y ahora que estaba ya grande, ahora que estaba joven, ya, ya mayor, quería ver por su propia, quería ver por sus propios ojos, por su propia carne, quería ver el poder de Dios. Pero a él le tocó una época muy difícil. A él le tocó una época donde él no veía poder de Dios, donde él no veía la gloria de Dios, donde él no veía más que opresión, más que veía solamente humillación, veía que el pueblo no se levantaba a luchar, a hacer algo para contrarrestar a ese enemigo. Entonces, Gedeón no veía más que lo contrario. Y muchas veces nosotros a veces, y más cuando dejamos a un lado la presencia de Dios, cuando dejamos a un lado la palabra de Dios, cuando dejamos a un lado a lo de Dios, empezamos a ver siempre lo malo, empezamos a ver la incertidumbre, empezamos a ver más cosas superficiales, tal como le pasaba a Pedro, que cuando Pedro caminaba sobre las aguas, pero al caminar ya no veía a Jesús, ya solamente veía la oscuridad, el agua, las olas, la tormenta, y empezó a hundirse, empezó a dudar, empezó a hundirse poco a poco. Y así también nos pasa a nosotros, que cuando dejamos de ver a Dios, cuando dejamos de confiar en Él, en sus promesas, cuando dejamos de ver, cuando dejamos de confiar en Él, entonces es lo que vemos, siempre lo malo, siempre las incertidumbres. Y nuestro corazón se llena de ese miedo, de esa frustración, de esa amargura. Pero claramente Dios en su amor y en su misericordia nos hace ver que Él nos ama, nos hace ver que aún así Él nos quiere usar para manifestar su poder y su gloria. Y le decía, ve, esta con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿No estoy contigo? O sea, aún así el Señor nos hace ver que el Señor está con nosotros, que el Señor está a la puerta, el Señor está ahí presente en nuestra vida, que aunque en ocasiones quizá no sentimos, que aunque llegarán momentos que no vamos a poder sentir su presencia, pero Dios nos ha dejado su bendita palabra, su bendita promesa, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, pero aún así Gedeón dudaba, y no solo dudaba del poder de Dios, ¿sí? Al saber que la palabra de Dios dice que Dios es el mismo
de ayer y de hoy por los siglos de los siglos. El Señor nunca cambia, nosotros cambiamos, nosotros a veces un día estamos bien, otro día andamos mal, otro día andamos arriba, otro día andamos abajo, pero Dios nunca cambia, Él es fiel. Amén. Entonces, Gedeón dudaba no solo del poder de Dios, sino también dudaba de él mismo. Y lo encontramos en el versículo 15, que nos dice: entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Amén. Gedeón dudaba, ¿sí?, de él mismo. Dudaba no solo de él mismo, sino que reconocía Gedeón su insignificancia. Decía: ¿cómo voy a salvar yo a Israel? ¿Cómo me vas a usar si yo tengo muchas limitaciones, si soy pobre, si soy insignificante? Pertenecía a una tribu llamada Manasés, y de esa tribu pertenecía a las más familias más necesitadas, más pobres, más que se requería a lo mejor, no sé, los medios, ¿ya? Pero a veces pensamos que cuando tenemos todos los medios a la mano, pensamos que fácilmente que Dios nos va a usar, pero no. Dios siempre nos va a usar, más cuando andemos limitados, más cuando no veamos nada, más cuando andamos sin fuerzas, más cuando andamos casi a punto de caer. Dios nos usa más en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, que en nuestras potencias. Tal como le decía Pablo, nuestro Señor Jesucristo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Entonces, a lo mejor confiamos, se nos hace fácil confiar en nuestras fuerzas, pero cuando éstas se acaban, cuando la angustia viene, cuando todo viene encima, es cuando vemos la gloria de Dios, vemos la manifestación en el desierto, aun cuando no hay agua, aun en la oscuridad. Dios nos hace ver su luz, su amor y su misericordia, ¿sí? Por eso no debemos de dudar, el, porque no estamos solos, hermanos, sino el que está de nuestro lado es más grande que nuestros propios problemas. Entonces, recuerde que Pablo decía: ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Ya morí para el mundo, ya no soy del mundo, ya no dependo del sistema, ya no dependo de mis fuerzas aún, ni mis propios bienes, no, sino que ahora debo depender de Dios, debo depender de sus gracias, de sus promesas, de su poder, que el Señor va con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces, podemos dudar de muchas cosas, pero aún así Dios nos quiere usar. Aún con nuestras limitaciones, aún con nuestras flaquezas, Dios quiere usar su vida. Dios quiere engrandecer su reino sobre su familia. Dios quiere hacer la obra completa en usted y en los que están a su alrededor. Por eso, es necesario decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida mía. Aquí estoy si algo te sirve. Aquí está mi ser. Si de algo te ha de servir, aquí está. Aquí está este pedazo aquí está estos bienes, aquí está lo poquito. Pero si de algo te ha de servir, será para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Pero aún así, Dios le daba la promesa. Versículo 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Aún así, aun cuando Gedeón dudaba de él mismo, el Señor le daba la promesa que él estará con él, que el Señor estaría con él, y que Dios le daba la victoria de que él iba a derrotar a los madianitas. Y asimismo también Dios nos da la promesa que él estará con nosotros. Dios nos da la victoria, nos da la promesa, nos da eh, la victoria asegurar. Solamente es necesario que confiemos en Él. Y a eso voy. El último punto acerca de las dudas de Gedeón. Gedeón dudaba acerca de las promesas. Dios le daba la promesa que Él estaría con él,
que le daría la victoria, pero aún así Gedeón dudaba de las promesas de Dios, porque todavía Gedeón le pedía al Señor una señal, que él todavía hablaba con él, que él todavía estaba con él. Y decía en el versículo 17, y respondió y le dijo, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. A veces se nos olvida, así como Gedeón, así en nosotros también se nos olvida las promesas de Dios. Sabemos que en la palabra, en la bendita palabra de Dios, hay miles, cientos de promesas que se cumplirían en nuestra vida siempre y cuando las creamos y las hacemos nuestras, las vivamos y las hacemos nuestras, de que esta promesa es mía, que esta promesa Dios me la dio y tengo que aferrarme a esa promesa. Y cuando nos aferramos, claramente Dios las cumple, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, eh, Gedeón, Gedeón todavía dudaba, pero igual nosotros, pero todavía el Señor nos hace ver que Él está con nosotros. Todavía el Señor en su amor y en su misericordia nos hace ver que Él va por nosotros, que Él va como poderoso gigante en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, para concluir, hermanos, el pueblo de Israel, antes de que el ángel de Jehová hablara con Gedeón, el pueblo mismo había clamado porque estaba siendo afligido por los madianitas. Y el Señor les había dicho que el Señor los había sacado de Egipto, que el Señor hizo cosas extraordinarias en el desierto y que aún así no habían obedecido a su voz, que aún así no se habían apegado a su palabra, a sus mandamientos, que aún así todavía ellos todavía estaban dudando acerca de su poder, de sus promesas. Es por eso que el Señor les hablaba de esa manera y, y por eso el pueblo estaba así, estaba afligido, estaba con, eh, estaba con mucha tristeza, con mucha angustia. Sentía que Dios mismo los había abandonado y quizá usted se sienta, quizá a lo mejor quizá por habernos alejado o por haberse alejado, quizá a lo mejor usted y yo nos sentimos así de esta manera, alejados, nos sentimos que Dios quizá nos ha abandonado, quizá por muchos detalles hay dudas, hay incertidumbre, y llegamos a dudar acerca de sus promesas, pero recuerde que Dios es el mismo, Dios aún en el dolor, aún en la angustia, Dios hace manifestar su amor, su consuelo, su poder y su gloria a pesar de las adversidades que usted y yo enfrentamos o que enfrentaremos todavía más. Entonces, quizá a lo mejor se sienta de que por qué Dios permite el dolor, por qué Dios ha permitido estas cosas, porque realmente Dios lo que el Señor quiere es levantarnos, el Señor quiere, así como el barro, Dios quiere, a lo mejor el barro se desbarata, pero el Señor lo vuelve a tomar y lo vuelve otra vez a moldear conforme a su carácter, conforme a los deseos de Dios, conforme a los planes y propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Es por eso que el Señor hace las cosas, para que volvamos a Él, volvamos a renovar esa intimidad con el Señor, volvamos a confiar en Él, en su poder, en su gracia, en sus promesas claramente, porque Él nunca falla, Él nunca nos abandona, al contrario, Él siempre está presente en nuestra vida. Y quisiera en esta hora, quisiera en esta hora, quisiera en esta hora orar por usted, orar por usted. Damos gracias a Dios por sus vidas, por sus oraciones ante, ante estos momentos tan difíciles, tan dolorosos. A veces nos preguntamos
¿Por qué todo esto? Pero más bien decirle al Señor, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres hacer ver para que yo regrese, para que tú me hables, para renovar esa intimidad que a lo mejor quizá la hemos descuidado, que a lo mejor quizá nos hemos alejado, pero Dios lo hace para volver a Él, para que estemos en su presencia, para que Dios cumpla en nosotros sus promesas, sus propósitos en nuestra vida. Quiero hacer en esta hora una oración. Quiero orar por usted. Yo no sé qué necesidad tenga. Yo no sé si en vez de ver la gloria de Dios está viendo muchos problemas, sequedades. Pero aún así, a pesar de estos tiempos tan difíciles, estamos todavía en tiempos de gloria y todavía podemos ver la gloria de Dios siempre y cuando nos despojemos de nosotros mismos, siempre y cuando vengamos rendidamente al trono de su gracia, al trono de su divina gracia, confiadamente en Él. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Vamos a pedirle a Dios de esta manera. Padre que estás en el cielo, te alabamos y te bendecimos, te damos gloria y alabanza, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Dios. Antes que todo, Señor, te pedimos perdón, Señor. Antes que todo, te pedimos perdón si nos hemos alejado de ti, Señor. Si nos hemos alejado de tu presencia, Señor. Así como Israel también se alejaba de ti, Señor. Así como Israel, en vez de confiar en ti, confiaba en otras cosas, Señor. Perdónanos, Señor, si nos hemos alejado de ti, de tu palabra, Señor. Si ya no nos hemos aferrado fervientemente en tus promesas, amado Dios. Perdónanos, amado Dios. Perdónanos, Señor Jesús. A veces preguntamos el porqué de las cosas, pero quizá porque nos hemos alejado, pero de igual manera tú haces las cosas, tú permites las cosas, Señor, para que volvamos a ti, para renovar, Señor, esa intimidad personal contigo, Señor Jesús. Habla nuestras vidas, Señor Jesús. Háblanos, Señor. Perdónanos, límpianos, purifícanos, Señor. Queremos estar contigo, Señor. No queremos fallarte, Señor. Queremos estar fielmente contigo, Señor. Que tú sigas cumpliendo tus propósitos, tus anhelos en nuestras vidas, Señor. Que tú sigas haciendo la obra, Señor, aún en nuestras debilidades, aún en nuestras flaquezas, amado Dios. Aquí estamos delante de ti, Señor. Reconocemos, Señor, que sin ti nada somos, Señor. Y aquí estamos, Señor, lo poco, lo mucho, Señor, que podemos ofrecer, Señor, ante ti, Señor. Si de algo te sirve, aquí está, Señor. Aquí está nuestra ser, aquí está nuestra mente, aquí está nuestro corazón. Y si de algo te sirve, aquí está, Señor. Con todo nuestro corazón, con toda humildad, Señor, nos acercamos y nos disponemos, amado Dios. Tú eres fiel, tú eres todopoderoso, mi Señor. Recibe la gloria, recibe alabanza, Señor. En estos momentos yo te ruego por mis hermanos, Señor. Que seas tú sanando, que seas tú confortando, Señor. Que seas tú levantando, así como Gedeón levantaste, Señor. Y le hiciste ver que era un varón valiente y esforzado. Que aunque él dudaba de él mismo, que aunque él dudaba, pero aún así, Señor, tú lo levantaste, Señor. Y al final de cuentas, él fue uno de los héroes de la fe. Él fue considerado como uno de los héroes de la fe, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Porque aún así tienes misericordia, Señor, y ayúdanos, Señor, a no fallarte, Señor. Ayúdanos a seguir, Señor, seguir caminando, Señor, seguir en la brecha, Señor, seguir hasta a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y aún en el dolor, aún en la angustia, Señor, habla nuestras vidas. Háblanos, Señor Jesús. Si andamos mal, háblanos, Señor. Si hay orgullo en nuestro corazón, háblanos. Redargúyenos. Si hay algo que no te agrada, amado Dios, habla nuestras vidas, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la alabanza, amado Dios. Gracias te damos, Señor. Tú eres fiel, Señor. Tú eres todopoderoso, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Dios, porque tú eres fiel, Señor.
Bendito eres, Padre de la gloria, Señor Jesús. Tú eres fiel, mi Señor Jesús. Gracias, amado Dios. Ayúdanos, Señor. Glorifícate, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Espero que esta palabra, esta reflexión, haya o sea de bendición para su vida. Son tiempos difíciles, pero recuerde que también estamos en tiempos de gloria, tiempos de gracia, donde todavía Dios quiere manifestar su poder y su gloria en usted y en mí, empezando por nuestra familia. Amén. Ante todo, pues les pedimos igual disculpas si no hemos podido estar en el servicio, pero Dios tocó mi corazón para hablarles, para darles esta palabra. Que sea Dios obrando en su vida y en su familia. Y pues agradecemos a Dios por todas sus vidas, sus oraciones, también por la vida de mi esposa, que gracias a Dios pues ya poco a poco va saliendo de ese dolor. Sé que son cosas que son cosas que no nos esperamos, pero sabemos que Dios tiene el control de nuestras vidas. Amén. Y pues ante todo, pues muchas gracias, hermanos. Y pues primero Dios nos estaremos viendo, estaremos en contacto, ya sea en el grupo, ya sea ya de manera ya presencial. Amén. Dios me los bendiga, que tengan un domingo bendecido y pues un inicio de semana bendecido también. Y pues primero Dios, vamos a estar en oración, seguimos orando unos por otros y que Dios nos siga fortaleciendo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y les mando un abrazo y saludos de mi esposa y nuestro pequeño que estar sonriendo, que no deja de sonreír. Y pues adelante, hermanos, vamos a seguir adelante, hermanos. Dios les bendiga y bendiciones.